El versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muy importante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él lo que está diciendo es que cuando nosotros juzgamos porque Dios también juzga. Dios establece juicio. Y si nosotros fuimos hechos a imagen conforme a la semejanza de Él, pues nosotros también juzgamos. Pero lo que está diciendo es que Dios juzga, pero no juzga como el hombre juzga. Y ya hablamos de eso, porque ahora en el resumen Ale nos mencionaba que nosotros podemos juzgar según nuestra carne, pero Dios no juzga según carne, sino según el Espíritu. Pablo, cuando está diciendo que menosprecia las riquezas de su benignidad, decíamos que seguramente él está teniendo presente ese mundo judío alrededor, que era un mundo religioso, moral, que estaba muy presto a juzgar, por ejemplo, a los gentiles. Y los gentiles, pues ustedes saben que eran considerados por los judíos como perros. Y de alguna manera los judíos se consideraban a sí mismos como mejores que cualquiera. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba comenzando su ministerio. Juan el Bautista comenzó a predicar y dice que venían muchas gentes delante de él, se arrepentían, y cuando venía mucha gente, de esas gentes que también venían los fariseos y venían los escribas, que eran los religiosos. Y Juan les decía a ellos que era necesario que ellos también se arrepintieran, como que ellos, dentro de su conciencia, dentro de su manera de pensar, ellos no eran tan malos, que ellos no necesitaban arrepentirse, que los que se necesitaban de arrepentir eran el pueblo o la gente de abajo. Entonces, por eso es que Juan decía, ya el hacha está puesta a la raíz. Y les decía a ellos, generación de víboras. Imagínense, Juan diciéndole generación de víboras a todos estos judíos ortodoxos, guardadores de la ley. Juan les decía generación de víboras. ¿Quién les está a ustedes amonestando para que huyan de la ira venidera? Acuérdense que el contexto que está hablando Juan el Bautista es un contexto del Mesías, de la venida del Mesías. O sea que para Juan el Bautista la venida del Mesías estaba relacionado con todo lo que los profetas decían acerca de que cuando venía el Mesías, pues él iba a juzgar, iba a establecer su ira santa, y entonces Juan estaba allí diciéndoles a ellos que ya el Mesías venía, y como ya el Mesías venía, pues entonces iban a caer en juicio si no se arrepentían. Eso más o menos era lo que estaba diciendo Juan al preparar el camino para la venida del Mesías. Aquí estamos en el versículo 4 y dice que no se puede menospreciar las riquezas de la benignidad. O sea, nosotros tenemos un Dios benigno, un Dios que busca siempre la bondad, un Dios generoso. Y sabemos que esa bondad y esa benignidad de Dios se extiende hacia todos los hombres. Y ese Dios benigno está allí y quiere que todos los hombres sean salvos. No es como dicen algunos, que Dios vino a salvar solamente a los que Él quería salvar. No, hermanos. Dios vino a salvar a todo aquel hombre que se arrepienta, y Él quiere, como dice por allá en la carta de Timoteo, Él quiere que todo hombre venga al arrepentimiento. Él es benigno, y siendo benigno, entonces Dios está permitiendo que la humanidad todavía se mantenga, y eso decíamos hace 8 días. Y también dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, su paciencia. Dios retiene su juicio, Dios parece que retarda sus
testigos, él todavía está esperando que muchos más sean salvos. Por eso todavía él sigue retardando su venida, y eso decía el apóstol Pedro. Pedro decía que en los últimos días íbamos a encontrar hombres que iban a hacer burla de la segunda venida del Señor. ¿Se acuerdan que Pedro decía eso? Y esos hombres decían que ya el Señor no iba a volver, porque era una interpretación, según daba a entender Pedro, de que iba a estar como en auge, que hacían burla de la segunda venida del Señor, que porque el Señor tarda. Y él decía, bueno, sí, el Señor tarda, pero no quiere decir que porque él tarda no va a venir, sino que él ha tenido mucha paciencia y longanimidad. Longanimidad, ¿qué es la longanimidad? La longanimidad es la capacidad que tiene Dios de elongar su misericordia. Toma tiempo en enojarse. Él es lento. Tenemos un Dios que es lento para la ira. Y grande es su misericordia. Pero también sabemos de que su longanimidad, la capacidad de él de estirar, la longanimidad es estirar. A pesar de que él puede estirar su paciencia y su benignidad, eso no significa de que eso será todo, siempre será así. Llegará un día cuando todas las cosas, hermano, cuando todas las cosas ya no habrá más tiempo, ya no habrá más tiempo. Llegará el día en que ya no van a ser las cosas así, y ese día pues es lo que la Biblia se conoce como el día del Señor, el día del Señor. Y todos los profetas hablaron sobre ese día. Vámonos al versículo 5, hermanos. El versículo 5, mis santos hermanos, vamos a ver. Versículo 5 del capítulo 2. Está escribiendo Pablo esta epístola y él va a decir lo siguiente en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justamente les estaba diciendo de eso, ¿no? Les estaba hablando del día del juicio, el día de la ira. Y Pablo lo está recordando porque Pablo entendía que venía ese día, y estaba hablándole en esta carta a todos los romanos gentiles y romanos judíos. Les estaba amonestando Pablo porque dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a ver un poquito este pasaje, hermanos. Pablo aquí, en este pasaje del versículo 5, se está refiriendo a todos los que mantienen una perspectiva de juicio muy clara y rápida para aplicar a otros. O sea, acuérdense que él viene hablando en el capítulo 2, diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. Pablo está refiriéndose a todos los que tienen esa perspectiva de emitir juicios rápidos. Les está recordando algo. Aquellos que tienen facilidad para ver los pecados en otros. ¿Se ha encontrado usted con hermanos así? Hermanos que andan viendo siempre el pelo en la leche, hermanos que siempre están tratando de ver el error en el otro hermano, hermanos que siempre están tratando de juzgar, ¿no? Aunque ya dijimos que sí se nos ha llamado a juzgar, pero hay unos hermanos que tienen como una válvula de juicio alterada. Se mantienen siempre tratando de establecer juicio en todo. Entonces Pablo, nosotros vimos en el capítulo anterior cómo él con gran detalle muestra cómo el hombre rechaza conocer a Dios, y que ese rechazo de conocer a Dios conduce a una irremediable avalancha de pecados en nuestras vidas. Eso ya lo vimos nosotros. En este capítulo 2, Pablo está aclarando que todos los seres humanos, judíos y gentiles, delante de Dios, participamos del pecado. Pablo casi que nos está mostrando y nos está diciendo que el problema del pecado es un problema de la naturaleza humana, y que no podemos pensar que porque yo nací en el pueblo de Israel o en el pueblo judío, entonces yo ya nací sin pecado. Esa era una idea que tenían los judíos de la época, sobre todo los judíos
cabezones tenían esa impresión de que ellos como nación de Dios, ellos como que habían nacido sin pecado. Y Pablo lo que les está diciendo es que todos participamos del pecado. Y no era como pensaban aquellos judíos religiosos que los demás o los más pecadores eran las culturas que estaban sin Dios. Para ellos esos eran los verdaderos pecadores. Ninguno de nosotros debería como de cometer el error de pensar que nos salvaremos de su ira solo porque nuestros pecados parezcan ser más pequeños. Tampoco podemos asumir que nuestra relación con Dios es más especial que la relación que otras personas pudieran llegar a tener con Él. Mucho ojo, hermanos, porque esto nos pasa ya en el ámbito, si eso pasó en los judíos religiosos, ¿acaso eso no puede pasar también en los cristianos religiosos? ¿Acaso no puede pasar también en nuestra vida como cristianos? Que nosotros pensamos que porque ya el Señor vino a nuestra vida, que ya porque estamos en el Señor, entonces ya con nosotros la cuestión del pecado no hay ningún problema. Como quien dice, ya no hay problema. Allá el Señor va a ser en su juicio duro con los pecadores, pero que nosotros ya somos como inmunes y que no vamos a tener ningún problema. Eso es un error pensar eso, hermanos. Pablo dice que en general todos somos culpables y merecemos la ira de Dios. Las cosas buenas que una persona hace no lo van a salvar ni lo salvarán. Miren ustedes una cosa. Pero por tu dureza, dice Pablo, pero por tu dureza, los corazones de los hombres se endurecen más y más cuando se niegan a responder a la benignidad, a la paciencia y a la longanimidad de Dios. Eso lo acaba de decir Pablo. Acaba de decir de que aunque Dios es un Dios benigno, paciente, longánime, no quiere decir que Dios lo va a pasar todo. Los corazones, en cambio, de los hombres, en la medida que Dios muestra más esa característica, tienden a endurecerse cada vez más porque piensan que Dios no va a hacer nada. Parece a veces como si no hubiese Dios, y entonces los hombres comienzan a actuar de esa manera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, describe esto a una persona que no quiere arrepentirse. Una persona que no, a pesar de que le están pasando situaciones, no puede entender que lo que está sucediendo es algo que Dios está provocando para ayudarle a que esa persona también se arrepienta. Les pongo el ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia del Señor Jesucristo en medio de los dos ladrones cuando estaba en la cruz? ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? ¿Qué pasó en esa historia? Sí. A ver, Germancito. Mi hermano, pues que los dos estaban en la misma circunstancia con el Señor porque estaban condenados a muerte, pero uno reconoció su condición de pecador y de que el Señor no había cometido pecado, pero el otro, por el contrario, el otro tomó una posición de negación, de dureza y tal vez como hasta burlándose prácticamente del Señor. Entonces son dos posturas totalmente diferentes. Uno que está reconociendo su pecado y que está viendo al Señor sin pecado, y el otro que ve a Jesús de una manera muy natural y no lo reconoce como Salvador. Así es, mi hermano. Los dos estaban en la misma condición. Ahora, los dos estaban allí porque merecían estar allí. Estaban allí en la cruz al lado de Jesús porque estos hombres habían hecho cosas que los llevaron a esa condición y eran cosas que los hombres juzgaban y que ese juicio de los hombres los llevaba a muerte. O sea que ambos habían tenido una vida muy compleja, una vida muy alejada de Dios, una vida donde ellos habían cometido muchos errores, donde habían hecho muchas cosas a otros,
donde habían ellos violentado la ley humana y estaban allí. Pero fíjense el tema del corazón, hermanos. A pesar de que les había pasado lo mismo, a pesar de que estaban en esa condición, dice que Jesús en medio de ellos estaba también, aunque Jesús no tenía por qué estar allí, Jesús no había hecho nada en contra de nadie, por el contrario, Jesús había venido a hacer todo lo mejor posible que se pueda hacer por el hombre, pero Jesús también estaba allí en esa condición. Sin embargo, dentro de estas dos perspectivas, el corazón de los hombres respondió a las mismas situaciones, a la misma presión, a las mismas condiciones y al mismo castigo de muerte de diversas maneras. Uno que estaba allí al lado de Jesús, lo miraba a Jesús y le decía, pues si tú eres hijo de Dios, pues si tú eres el que dice ser, pues bájate y ayúdanos y ayúdate también a ti mismo. Estaba allí en esa condición. Como que si fueras hijo de Dios, nos sacarías a todos de este embrollo. Mire ese tipo de corazón. Ahora mire el corazón del otro. ¿Qué era lo que el otro decía? El otro decía, Señor, ten misericordia, ¿no? De mí. Como que él aceptaba su condición. Como que él estaba diciendo, bueno, sí me merezco estar aquí donde estoy, pero te pido, Señor, que me tengas en cuenta, Señor. Y el Señor le dijo, a ti te digo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, un corazón y una condición del corazón es el que define tu salvación. El corazón es el que define tu salvación, hermano. Un corazón arrepentido es un corazón que mueve la mano de Dios. Ahora, no quiere decir que porque fue salvo el uno, entonces el Señor lo salvó de la cruz. No, ambos murieron. Pero es que el problema de la cruz resuelve no solamente lo que nosotros creemos que es el momento, sino que la salvación de la cruz tiene que ver con algo que está relacionado con la eternidad, hermanos. Y entonces ahí está el Señor diciéndole a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta de Dios a un corazón que está deseoso de recibir de Dios algo en medio de la crisis. La gran pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta noche es, si estamos hablando de que el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si la cosa es así, la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, entonces, ¿cómo es que verdaderamente nos arrepentimos? ¿Cuál es el primer requisito necesario para que nosotros lleguemos a un verdadero arrepentimiento? ¿Cuál creen ustedes que es el principal ingrediente del arrepentimiento y sobre todo teniendo en cuenta la historia de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús? ¿Cuál creen ustedes que es el principal ingrediente? Los escucho, mis hermanos. El reconocer que ha pecado, Carlitos. ¿Cómo? El reconocimiento del pecado para poder llegar a un arrepentimiento. Bueno, Maite dice que el reconocer que hemos pecado. ¿Qué dice la hermana Luz Helena? Sí, como Maite, pero le agregaría el reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Bueno, por ahí va la cosa, la cosa está tibia, hermanos, está tibia. A ver qué dice Germán. Creo que sí, uniendo lo que dicen las hermanas, es reconocer a Dios, pero a través de Jesucristo. Cuando yo escucho el Evangelio, pues el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra en mí y es el único que me puede convencer de pecado, porque el Señor le dijo a los discípulos que él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, yo puedo de forma natural
ser consciente de que estoy mal en mi corazón, pero el único que puede generar un verdadero arrepentimiento es el Espíritu Santo cuando me está siendo revelado el Evangelio, que es Jesucristo como Salvador. Bueno, amén, hermano. A ver la hermana Yamilet. Añadiría lo que dicen los hermanos, arrepentirme, pero reconocer que necesito un Salvador y que no me puedo salvar yo mismo, que necesito un Salvador y mirar a Dios, y Dios provee al Hijo para como respuesta a ese arrepentimiento. Amén. Bueno, vamos a ver Alex y después Anita. No, siendo consecuente con el pasaje, mis hermanos, añadiría, como dice allí, ¿no? Que ignoramos que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, o sea, saber que Jesús es bueno nos da confianza de que es viable arrepentirnos porque Él nos puede perdonar. Muy bien. A ver, Anita. Buenas noches, hermanos. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador, que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Bueno, reconocer, dicen los hermanos, reconocer al Señor Jesús. ¿Cómo me arrepiento? ¿Cuál es el ingrediente del cómo me arrepiento? ¿Cómo llego a arrepentimiento? ¿Cómo puedo arrepentirme? Todos tienen razón en lo que han dicho, todos han dicho verdades. Les voy a poner un ingrediente allí que creo que es un ingrediente muy importante. Creo que uno de los ingredientes, si no el más importante, es el humillarse, la humillación. La humillación. Si nosotros reconocemos que Él es Señor, es porque estamos en la capacidad de humillarnos, de que Él es más que yo. Dentro de estos dos ladrones, si ustedes se dan cuenta, como que el uno se ponía al mismo nivel del Señor. Él está en la misma condición mía, no es mayor que yo, los dos estamos en la olla, estamos en la misma condición y Él no hace nada. Pero fíjense que este otro ladrón, el que estaba al otro lado del Señor, este otro, sí, aún que estaba el Señor en la misma condición de él, pudo reconocer que el Señor era mayor que él, que el Señor era mayor que él. Y él podía reconocerlo. Y aún en su condición él pudo decir, y estoy yo casi que seguro de que antes de que él fuera a la cruz, no sé cuántas veces este hombre pudo haber escuchado al Señor. No sé cuántas veces él estaría en los alrededores. ¿Habrá tenido algún contacto con el Señor alguna vez este hombre? ¿Se habrá encontrado alguna vez él con el Señor en alguna de esas calles, de alguno de esos lugares por donde el Señor iba? Lo cierto es que en el momento de la cruz, él pudo ver que el Señor no tenía por qué estar allí, pero él sí pudo ver que lo que él le estaba pasando era lo que se merecía. Y pudo en ese momento levantar los ojos al Señor y decir, hombre, yo reconozco que estoy mal y que merezco aún morir, pero solo te estoy pidiendo que tengas misericordia de mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Tenaz, hermanos, tenaz. La humillación. Para nosotros verdaderamente arrepentirnos, tenemos que humillarnos. No hay arrepentimiento sin humillación. Ahora, ¿cuál debe ser una de nuestras oraciones, por lo menos en lo que estoy viendo y estoy entendiendo? Es necesario que le pidamos al Señor que nos permita vernos como Él nos ve. Esto es muy importante, hermanos, que nos permita vernos como Él nos ve. Nosotros estamos llenos de nuestras
formas de nuestras ideas de quiénes somos nosotros. Nosotros estamos llenos de nuestra adoración hacia nosotros mismos. Estamos llenos de nuestras buenas razones para considerarnos a nosotros mismos. Qué bueno sería que nosotros comenzáramos a practicar esa oración. Señor, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú me ves a mí? Porque si tú a través de tu Santo Espíritu me llegas a mostrar cómo tú me ves, Señor, entonces podré yo verme con los ojos que tú me ves y podré humillarme delante de ti. Por eso el apóstol Pablo decía eso, ¿no? Que teníamos que tener puestos los ojos en Jesús y que nosotros definitivamente no podíamos tener un más alto concepto de nosotros mismos, que eso es lo que generalmente pasa, y teníamos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a vernos como tú nos ves para poder llegar delante de ti como tenemos que llegar. Tenemos que pedirle al Señor que ya que Él es el juez justo, porque Pablo está hablando del juez justo, que a veces nosotros nos queremos convertir en esos jueces justos. Antes bien, Pablo nos está diciendo, pídale usted al Señor, que es el verdadero juez justo, que antes de usted emitir cualquier juicio, más bien que el Señor comience un juicio por casa, o sea, por usted mismo. Pidamos al Señor que el juicio inicie por casa, o sea, nosotros mismos. ¿Estaremos dispuestos nosotros a hacer esa oración que decía o hacía el rey David? Porque el rey David tenía claro eso. El rey David podía decir y podía hacer esa oración que le hemos llamado muchas veces oración kamikaze. La oración kamikaze es aquella donde usted está dispuesto a hacer esa oración que parece una oración como terrible. ¿Cuál es esa oración kamikaze? A ver, Maite, que la conoce. Cuando uno se compromete con Dios, toma la decisión bueno, en mi caso, de comprometerme a hacer totalmente su voluntad y seguirle y tomar esa decisión, Carlitos. Bueno, vamos a ver qué dice de mi familia Domínguez. Buenas noches, hermanos. La oración kamikaze es cuando yo le digo al Señor que pruebe mi corazón. Ok. Correcto. Esa es la oración kamikaze, ¿no? ¿Qué dice Es que Anita? cuando uno decide, Carlitos, es porque el corazón está decidido. ¿Ya, Anita? Esa es la oración en donde estoy dispuesta a que Dios me mate, a que Dios me haga morir y bueno, y dispuesta a pasar por todo. Bueno, vamos a leer la oración kamikaze que la hacía el rey David. Y el rey David la hacía, ¿no? Que está en el Salmo 26, 1, 2. Salmo 26, 1, 2. Mire lo que dice, ¿no? El rey David, porque este es un salmo de David, dice lo siguiente: júzgame. ¿A quién le está pidiendo él esto? Al Padre, ¿no? A Dios. Le está diciendo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame.
examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Creo que esa es una oración que poco nosotros practicamos, hermanos. Es una oración, a nosotros nos gustan son las oraciones, Señor, dame, auméntame, engrandece. Pero esta oración de David es una oración tenaz, porque lo que está diciendo aquí es, júzgame, o sea, Señor, trae juicio a mi vida. ¿Y por qué está pidiendo David que el Señor traiga juicio a su vida? ¿Será malo o será bueno que usted pueda que el Señor traiga juicio a su vida? ¿Qué cree usted? ¿Es malo o es bueno? A ver, hermana Janet. Pues yo opino que es bueno, porque pues digamos que lo que he entendido y lo que hemos venido viendo es que el juicio es para exhortación, para edificación, ¿no? Sobre todo pues con un hijo, o sea, que es en amor, ¿no? La otra bondad es que se enamora, entonces pues para mí es algo que nos permite corregir lo que está mal, corregir y cambiar. Y pienso que eso siempre va a ser edificación en nuestra vida. Amén. Muy bien, mi hermana Janet. Claro, esa es una oración, hermanos. Esa es una oración que no estamos muchos dispuestos a hacer. Cierra el micro, Janet, porfa. Gracias. Ya. Gracias, mi hermana. Es una oración que no estamos dispuestos a hacer porque cuando nosotros, desde el juicio que nosotros hemos emitido generalmente, que ha sido desde nuestros propios conceptos, árbol de conocimiento de bien y de mal, nuestros juicios han sido para condenación. Pero cuando le estamos diciendo al Señor, júzgame, le estamos diciendo al Señor, en otras palabras es, Señor, trae orden a mi vida. Trae orden a mi vida, Señor. Porque si yo sigo desordenado, tú un día vas a tener que juzgarme. En el día de la ira vas a tener que establecer juicio sobre mí, sobre lo que yo no hice de acuerdo a lo que tú estabas y esperabas de mi vida. Por eso hazlo ahora, Señor. Hazlo ahora. Júzgame, Jehová, porque yo en mi integridad he andado. David decía, bueno, yo he andado, ¿qué es andar en integridad? ¿Qué es andar en integridad? ¿Qué creen ustedes que es andar en integridad, hermanos? En rectitud, Carlitos. Andar en rectitud, andar en integridad es andar de acuerdo. Si yo digo algo, eso que yo digo, así como yo digo, así ando, así camino. Soy íntegro. No digo una cosa, pero hago otra. Hago lo que digo. Esto es tan importante, hermanos. Esto es muy importante en nuestra vida, porque nosotros a veces creemos que la vida cristiana es para vivirla dentro de las reuniones de la iglesia, y la vida cristiana es para vivirla allá afuera, en toda cosa que nosotros hagamos, donde nosotros estemos y a donde nosotros vayamos, ahí está el Señor. El Señor no está solamente allá en la reunión, el Señor está en toda parte, porque Él está dentro de mí. Y el rey David está diciendo, bueno, yo considero que ando en mi integridad, o sea, que estoy andando, Señor, en justicia, estoy caminando bien porque estoy haciendo las cosas de acuerdo a ti y de acuerdo a los hombres también. Estoy andando en esa rectitud, como decía ahora la hermana Anita. Júzgame, Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. O sea, todo lo que yo he hecho, lo he hecho poniéndote a ti, Señor. Tú estás allí, Señor. No, nada estoy haciendo de las cosas que a mí se me ocurren. No estoy sacando cosas de lo que yo pienso que así se debe hacer porque voy a tener beneficios, porque voy a obtener recompensas. Lo estoy haciendo, Señor, porque estoy obedeciendo a lo que tú me estás mandando a hacer. ¿Qué dice, Germancito? Mi hermano, esto que estamos viendo en el Salmo, en esta oración que David le hace al Señor, precisamente pues estudiando aquí el libro de Romanos, que Pablo, pues el Espíritu Santo habla a través de Pablo. El hermano Pablo también entendió eso, ¿no? Porque Pablo también
en esa integridad y esa rectitud de la que estamos hablando. En una de sus cartas le dice a los hermanos, dice, imítenme a mí. Entonces, en lo natural eso suena como muy pretencioso, ¿no? Pero es un hombre que está caminando, que está dando un testimonio realmente de una vida en el Señor y es un compromiso, o sea, habla del talante de este hombre y del compromiso realmente que él tiene con manifestar la vida del Señor cuando un hermano dice, imíteme a mí, sabiendo que es el Espíritu Santo el que lo está inspirando. Amén, mi hermano. Sí, señor, Pablo podía decir eso. Ahora la pregunta es, ¿lo podemos decir lo podemos decir a nosotros? Ahora, pueda que nosotros estemos tratando de vivir una vida cristiana muy religiosa y aparentemente somos muy rectos, pero mire cómo dice, cómo nosotros salimos del engaño en que de pronto nosotros podemos estar en una vida religiosa porque podemos creernos que somos muy rectilíneos, muy justos. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que verdaderamente sí el Señor puede aprobar mi vida saliéndome yo del plano religioso? Porque acuérdese que los fariseos, ¿cómo se veían ellos? ¿Acaso los fariseos decían que ellos no necesitaban bautizarse ni necesitaban ser bautizados por Juan el Bautista? ¿Que qué le pasaba a Juan el Bautista? Que Juan el Bautista estaba mal, que ellos no necesitaban, que ellos eran hombres de templo, que ellos eran hombres de ir al templo y de estar haciendo rezos, haciendo ayunos y haciendo todas estas cosas, y que ellos no necesitaban de eso. ¿Cómo salimos de ese engaño, mi hermano? ¿Sabe cómo salimos de ese engaño? Ahí David lo dice en el versículo 2. En el versículo 2, David lleva la oración a un punto más elevado. Primero él habla de que él se ve íntegro de acuerdo a él, porque él cree que está caminando en rectitud para con Dios y para con los hombres. Él lo ve así, que está haciendo eso, por eso le pide el juicio al Señor. Pero inmediatamente el rey David dice, pero hay un nivel más, y el Espíritu lo lleva a un nivel más. ¿Cuál es ese nivel más al que lleva el Espíritu David? Pues está en el versículo 2, porque David comenzó diciendo, júzgame, pero ahora David está diciendo al Señor, escudriñame. ¡Wow! Escudriñame. ¿Qué significa eso de escudriñame? Puedo yo estar actuando muy bien afuera. Puedo mostrarme que estoy haciendo cosas buenas, rectas, pero el rey David está diciendo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. ¿Cómo le parece a usted esto, hermano? Pruébame. ¿Cuánto de nosotros estaríamos dispuestos, hermano, a decirle al Señor, pruébame, Señor? ¿Y cómo el Señor va a probarme? Cuando Él examine mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, cuando el Señor me va a mostrar verdaderamente las intenciones de mi corazón, las intenciones con las que yo hago las cosas, aún las cosas que son rectas, las motivaciones de mi corazón, aun cuando hago cosas que son lícitas, aun cuando son cosas que parecen ser, pero aquí está diciendo David, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ustedes saben que el corazón es el centro de la vida y del corazón sale la vida. Y dice que si nosotros tenemos una fuente de agua que está alterada, pues entonces esa fuente de agua va a llenarme de agua que está alterada. Todo mi ser va a ser llenado de esa agua que está alterada. Entonces, por eso dice el rey David, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es decir, David está diciendo, aún lo que yo hago que está bien, que está correcto, Señor,
que yo lo haga por el motivo y la razón correcta. Tremendo esto, hermano, tremendo, tremendo. El único que nos puede mostrar el problema de nuestro corazón es el Señor. ¿Qué dices, hermana Janet? Estaba pensando que si allí David, cuando él clamaba de esa manera, no, digamos, él se estaba exponiendo a que el Señor le dijera, como hemos leído, las intenciones del corazón, ¿no? Lo más profundo son las intenciones. Y él está pidiendo que lo escudriñara, o sea, que lo escaneara, que lo revisara todo hasta allá, ¿no? O sea, como cuando uno no quiere que quede nada sin revisar. Así es, mi hermana. Así es, eso era lo que estaba pidiendo el rey David. Él no llevaba como una vida light, sino que había un peso en la relación y comunión que él tenía con el Señor. A ver, Germancito. Carlito, disculpa que te corte. Ahorita que se toca de esa manera tan profunda, porque David le dice al Señor, escudriñame. O sea, es buscar realmente con detenimiento, con detalle. Entonces, lo digo por mi propio corazón, primero lo pongo aquí delante de todos los hermanos. ¿Cuántas cosas hay que yo considero que son buenas, que son legítimas, que están en rectitud, pero que todavía realmente no son la voluntad del Señor? Entonces, yo creo que eso tiene que ver realmente con estar dispuesto a morir, como dijo Anita, y pues en consenso general los hermanos, porque hay muchas cosas en nuestro corazón que nosotros las tenemos tan atesoradas y estamos tan establecidos en ella que tal vez en algunas cosas que tal vez hasta tengan algún aspecto de piedad, que sean lícitas, como dice la Escritura, pero que son cosas muy fuertes en nuestro corazón que no permiten que la vida del Señor y la manifestación de Cristo en nosotros sea una realidad, que el reino sea una realidad. Lo digo, realmente en este momento lo estaba meditando así, en esa profundidad, y lo digo como quien necesita primero esa sanidad, ¿no? Esa convicción de pecado del Espíritu Santo. Muy bien, mi hermano. A ver, la hermana Maite. Carlitos, porque en algunos versículos de los Salmos también él enfatiza eso de examinar el corazón. Ahorita Ángel puso un salmo, creo que era el 113, que también habla de eso. Y el otro es el 139, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, pero esto también se refiere ya, digamos, en nosotros, como cuando le hablamos al Señor y le decimos que nos ayude a despojarnos de todo aquello que no le gusta a Él de nosotros. Porque, bueno, pues en el corazón nuestro hay tantas cosas que relativamente tenemos que salir de ellas. Entonces, ¿ese también es una parte del despojo o es el despojo también, Carlitos? Sí, mi hermana, eso hace parte de ese despojo. Eso hace parte de ese despojo. Ese despojo que necesitamos todos, ese vaciamiento, porque como tú decías, el corazón es tan complejo, hermanos. Nuestro corazón es muy complejo. El pecado ha hecho tanto en nosotros que tiene unas raíces a veces tan ocultas que verdaderamente nos sorprenderíamos de verdaderamente vernos como ve el Señor claramente las cosas, que el Señor nos ayude, porque a veces nosotros estamos tan engañados nosotros mismos. Estamos hablando de esta oración de David, hermanos, que es una oración que es
muy, muy apropiado para que nosotros la estemos practicando. Y debemos orar para que en nuestra incapacidad de vernos a nosotros mismos, a veces el Señor nos está hablando de esas cosas, pero aún nosotros seguimos con la misma incapacidad. ¿Sabe qué también podríamos pedirle al Señor en esa oración? Que Él envíe mensajeros. ¿Cómo así mensajeros? A nosotros nos gustan los mensajeros que nos traen buenas noticias, pero ¿qué de aquellos que nos traen la verdad completa? ¿Nos gustan esos mensajes? ¿Nos gustan esos mensajeros? Es muy probable que no nos guste. Y creo que el mejor ámbito en el que nosotros podemos ser desarrollados para que aquellas cosas que nosotros vemos sean expuestas, pues es la iglesia. Es los hermanos con los cuales nosotros caminamos. Es necesario que usted camine con unos hermanos, porque cuando usted camina con otros hermanos, creo que los otros hermanos van a tener, si están en la capacidad de amarnos, y si nos están amando, pues ellos podrán hablar de juicios, de esos juicios, de cosas que ellos ven en nuestra vida, que son cosas que tienen que ser sacadas, y para eso es el ámbito de la iglesia. Cuando usted no ha establecido una relación correcta donde afianzar su caminar con el Señor, con otros hermanos, le será difícil, hermano, le será, voy a decirle, no podrá usted ver y entender esos errores que usted no puede ver, pero que quizás todo el mundo ve. Y entonces, cuando nosotros en ese caminar nos encontramos con hermanos que nos ayudan, ya hablamos que juzgar no es condenar, sino que juzgar es llamarnos al orden en aquellas cosas que se han salido. Cuando nosotros tenemos esos hermanos, estaremos tan dispuestos a vernos tan pequeños en nuestra humillación. Ante nuestros ojos aceptaremos el diagnóstico que otro hermano nos puede hacer. Nos veremos realmente como la persona que realmente somos cuando se expongan aquellas áreas de nuestra vida que son miserables, que son pobres, que les falta. ¿Estaremos dispuestos a reconocer que sí necesitamos la ayuda de otros hermanos? Lo dejo, señor, hermanos, para que ustedes lo mediten. Cuando usted lee Joel 2, 12, 13, Joel 2, 12, 13, que alguien me lo lea, por favor. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén, amén, hermano. Por eso, pues, Jehová dice, convertíos. Esta palabra es muy importante, hermano, la conversión. Nosotros creemos que la conversión es la que hacemos cuando nosotros vinimos al Señor por primera vez. No necesariamente solamente convertirnos significa eso. ¿Qué significa verdaderamente convertirse? ¿Qué significa verdaderamente convertirse? Porque aquí está diciendo el profeta, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y dice, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea que aquí el profeta está diciendo, bueno, nosotros como judíos hemos estado siempre demostrando cuál era el día más importante de arrepentimiento para el pueblo de Israel, que todavía lo es, el famoso día del Yom Kippur, ¿no?
que es el día del gran arrepentimiento nacional del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Y ese Yom Kippur hablaba de un día de ayuno y un día de rasgar y de dolerse, y los judíos lo estuvieron haciendo durante muchos años, durante mucho tiempo. Aquel acto externo de rasgar los vestidos, de echarse silicio, de ponerse silicio, de estar ellos con una actitud de lloro y lamento, pero algo muy externo. Pero el Señor habla de que esto tiene que ser de corazón, porque Él dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová. Ese convertidos es muy importante, hermanos, porque cada vez que nosotros salimos del dominio de un ídolo nuestro, cada vez que dejamos atrás un ídolo nuestro, ahí estamos experimentando conversión. Ojo con eso, recuerden eso. Cada vez que estamos dejando un ídolo, porque en nuestro corazón hay muchos ídolos. En nuestro corazón hay muchos ídolos. Y cuando le estamos pidiendo al Señor que Él nos muestre, Él, a través de su Santo Espíritu, nos va a mostrar esos ídolos. Ahora les voy a hacer una pregunta, o les voy a hacer la siguiente afirmación. ¿Es posible que estemos dispuestos a reconocer nuestros pecados o nuestro pecado? Sí. La pregunta es, ¿estamos tan dispuestos a dejarlo? ¿Estamos tan dispuestos a dejarlo? Hemos reconocido que esos pecados nos separan de Dios, pero ¿estamos dispuestos entonces a que ese pecado sea dejado atrás, sea deshecho, sea quebrado? He ahí la gran pregunta, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Cada que uno de esos ídolos de nuestro corazón va cayendo, cada que esos ídolos son rotos, porque nosotros tenemos que romperlos en el poder del Espíritu Santo, cada vez que uno de esos ídolos es roto, entonces en esa área, en ese ídolo que adorábamos o que preservábamos, en ese ídolo nos hemos entonces convertido. Cuando ese ídolo queda atrás, ahí hay una conversión. Hermanos, esto creo que nos ayuda a nosotros a entender que en nuestra vida, cuando le estamos pidiendo juicio a Dios, porque júzgame, Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Cuando le estamos pidiendo juicios a Dios es porque le estamos pidiendo al Señor que es necesario que se pongan en orden las cosas en nuestra vida. Y tendremos que contarle todo al Señor, en color, en alta definición y sin omitir nada. Si nos retractamos de algo, en este primer paso, si hay algún pecado que no nos atrevemos a admitirlo, a admitir que es un pecado mejor, pues también tendremos que entender que jamás seremos completamente libres. Por eso es que el Señor Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa verdad está sujeta, ese conocimiento de la verdad está sujeta a la obediencia. Si abrimos el corazón y reconocemos todo el pecado que ha plagado nuestra conciencia con esa persistente sensación de culpa durante tanto tiempo, acuérdese que la culpa es aquel gusano que nunca muere, entonces el Salmo 32:5 será para nosotros una realidad. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Que me lo lea un hermano, por favor. A ver, yo lo leo, mi hermano. Dice, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué le parece a usted mismo, hermano Germán? Mi hermano, callo. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Oremos por eso porque necesitamos verdaderamente estar a cuentas con el Señor, porque recuerde que Romanos, y vamos a terminar allí porque les dije que hoy íbamos hasta las 8:30. Voy a volver a leer el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Parecería que entonces Pablo estuviera diciendo que nuestras obras son importantes para la salvación. ¿Será que eso es lo que está queriendo decir Pablo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué es lo que está queriendo decir Pablo? ¿Sí me dice entender, hermanos? ¿Me lo repites, por favor? Parecería que Pablo estuviera diciendo que debemos hacer obras para salvarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque está diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que está diciendo. A ver, Germán. Pues mi hermano, yo entiendo que Dios es el juez de toda la tierra y Dios es un juez justo. Y yo decido si me acojo a su gracia y a su misericordia que son en Cristo Jesús, o si yo decido ir delante de Dios como juez que me dará mi paga también de acuerdo a lo que merezcan mis transgresiones, ¿no? Porque pues Dios es justo. Entonces, tremendo esto. ¿Quién dice algo más, hermanos? A ver, Anita. Carlitos, en cuanto a mí, yo no tengo dificultad en reconocer delante de Dios mi pecado. Yo lo que sí tengo mucha dificultad es en tener el valor de decirle, Señor, trata con él, haz lo que tengas que hacer para que esto salga de mí. Pero reconocer mi maldad, yo no tengo dificultad con eso. Yo puedo ser sincera, Señor, esto es horrible, pero esto está en mí. Me da mucha pena contigo, pero yo reconozco que lo tengo. Pero yo sí no soy capaz de decirle, Señor, trata con él y haz lo que quieras, lo que tengas que hacer para que yo pueda dejar esto. Ya. Ahí está el problema. Para mí, pues. Ok, entendido. A ver, Maite. Tienes el micrófono cerrado. Perdón. Sí, lo que pasa es que se me abre la pantalla y se me quita el micrófono. Pues yo entiendo con lo que tú haces la pregunta, de acuerdo a este versículo, dice, voy a repetirlo para poder darle una explicación, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira y para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que si yo no me arrepiento y considero que no debo hacerlo, pues las cosas que yo haga pues tendrán juicio delante de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que si nuestro corazón va a un verdadero arrepentimiento, ¿cuáles serán esas obras? Las obras son de acuerdo al corazón que Dios me ha dado en cuanto a la transformación que Él me va a dar. Porque tú acabas de decir algo bien importante. Cada vez que nosotros echamos un enemigo nos vamos convirtiendo.
digamos, entregando más el corazón a Dios. Cada día que nosotros vamos despojándonos de nosotros, de eso que no le gusta al Señor, pues vamos haciendo una obra, pero la obra es en nosotros mismos también, y de la cual esa obra es la que Dios quiere que nosotros hagamos para que Él pueda obrar en nosotros. Y así en lo natural nosotros podamos actuar. Porque si desde el fondo de nuestro corazón no hay ningún arrepentimiento, ninguna conversión, pues nosotros seguiremos con las malas obras. Eso es, Carlito. Gracias, Maite. Miren ustedes, hermanos, que el versículo 7 trae equilibrio a lo que Pablo viene diciendo, porque Pablo va a decir en el versículo 7, vida eterna, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero inmediatamente dice Pablo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pablo está haciendo aquí una diferencia porque él está hablando aquí y viene tratando el tema de del hombre caído, del pecado en el hombre. Él está estableciendo esa diferencia entre lo que podían pensar los judíos contra los gentiles, porque los gentiles, según los judíos, ellos eran lo peor, pero Pablo está diciendo, esa es la condición de todo el hombre, y todo hombre va a tener que presentar un día y tendrá que presentarse delante de Dios para recibir el justo juicio de Dios. Y Pablo está diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el día de la ira habrá un justo juicio de Dios y se revelará el juicio de Dios según las obras de todos los hombres, porque nosotros sabemos que para nosotros también se nos van a juzgar las obras como cristianos en otro tipo de juicio, porque hay un juicio que vamos a tener también nosotros, ¿no? El Señor va a estar juzgando también a sus hijos, pero sería preferible que antes nosotros estuviéramos pidiéndole al Señor, Señor, trae esos juicios tuyos a mi vida, Señor, mientras estamos aquí, para que podamos caminar en rectitud y en integridad, como decía el rey David. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y dice vida eterna, porque se está refiriendo a los que sí han recibido al Señor, los que han sido conscientes de que hay un justo juicio que un día va a ejecutar el Señor, y que ese justo juicio es un juicio que va a ser y que va a ser establecido porque Dios es el juez y Dios es el justo y es el que conoce nuestros corazones, y ese justo juicio de Dios es el que va a comparecer todo hombre pecador. Y ahora también nos está diciendo Pablo que hay una vida eterna para los que comienzan con el Señor Jesús, y desde el momento que recibimos al Señor Jesús, pues el juicio comienza por casa, como dice el apóstol Pedro. O sea que nosotros en el Señor nos estamos adelantando a que el Señor comience ya y comience a establecer ese juicio para que nuestra vida vaya siendo sacada y limpiada y para que nosotros podamos experimentar esa verdadera conversión. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Porque finalmente el que se acerca a Jesucristo no va a pasar por un juicio de condenación, como el que sí va a pasar todo hombre que muere sin el Señor, todo hombre que muere sin haber recibido la salvación. Y aquí dice que los que reciben la vida eterna es porque quieren perseverar en bien hacer como Dios hace. Y hacer como Dios, y querer hacer las cosas como Dios hace y como Dios quiere que las hagamos, pues eso nos lleva a meternos dentro de ese propósito de todos los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso fue lo que Dios prometió al hombre, ¿no? Al hombre en el Edén, en el huerto.
El hombre tenía la gloria, tenía la honra y tenía la inmortalidad. Y eso es restituido en el Señor Jesús. Y el que está en el Señor Jesús entra en gloria, honra e inmortalidad, porque Jesús es la vida eterna. Y teniendo la vida eterna, entonces nosotros podemos decir que no estamos bajo un juicio ni vamos a pasar por un juicio de condenación, pero sí de todas maneras vamos a pasar por un juicio de nuestras obras, de lo que ha sido hecho en el Señor y de lo que no ha sido hecho en el Señor, porque Pablo habla de ese tribunal y habla que ese tribunal es para establecer también un juicio, para que se nos puedan dar las cosas que se nos puedan dar o se nos quiten las cosas que se nos tienen que quitar.